Capítulo 8. Los soldados de asalto empuñaron los blásteres al mismo tiempo que los compañeros de Isbal. Isbal no desenfundó el arma, sino que empujó el palé antigravitatorio a toda velocidad contra los soldados. Los estrelló contra la pared y sus disparos dieron en el techo. Esgo le disparó en la cabeza a uno de los soldados, Dream le impactó a otro en el pecho y Failin y Cross dispararon a los otros dos en la cara. «Tenemos unos minutos», les dijo Isbal, y a continuación rompió el silencio del comunicador para llamar a los dos equipos señuelo. Cham había insistido en utilizar señuelos por si las cosas iban mal y necesitaban crear una distracción. Como siempre, Cham tenía razón. Isbal recordó las palabras de Cham. Hay que planear bien la huida. Pero ahora mismo, la huida no le importaba tanto como derribar el peligro. Adelante, le ordenó a los equipos señuelo. Todo el mundo. Adelante. Aunque todavía no nos encontramos en estado de emergencia. Repito, todavía no nos encontramos en estado de emergencia. Isbal recibió respuestas afirmativas. Los otros dos equipos que se habían colado en el destructor estelar en las otras naves de reparación iban a causar 2 o 3 explosiones, incluso empezar un tiroteo si era necesario. Isbal desenfundó los dos blásteres. Dream sacó un rifle blaster pesado de un compartimento del palé antigravitatorio y Esgo y el resto del equipo también prepararon sus armas. Dream desactivó el protocolo de seguridad para abrir la compuerta del hiperimpulsor y el equipo entró corriendo, siguiendo el palé antigravitatorio y dejando a los soldados de asalto muertos en el pasillo. «Mi capitán», dijo el oficial de comunicaciones del puente de mando. Había algo en su tono que atrajo la atención de Vader. «Señor, se ha notificado un tiroteo en el muelle 17 y unas explosiones en el muelle 12. ¿Un tiroteo?», preguntó Luit. «¿Cómo es posible que haya un tiroteo?». El oficial de comunicaciones se puso la mano en el auricular, asintió con la cabeza e informó a Luit. «Señor, es uno de los equipos de reparación. Twi'leks. Parece ser que las explosiones han sido intencionadas. He recibido informes de múltiples bajas adicionales. Los equipos de seguridad están en camino». Entonces Vader lo entendió. El ataque de los cazas droide había causado estragos, pero había sido tan solo una treta, tan solo la mitad del plan. El movimiento Rilot libre era más ingenioso de lo que él o el emperador se habían imaginado. «Ordene a los equipos de seguridad que eliminen a todos los equipos de reparación de Rilot que encuentren a bordo», ordenó Vader. Sus palabras silenciaron a todos los tripulantes del puente de mando. Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. «Lord Vader», le dijo Luit desde atrás, «hay casi 100 equipos a bordo». «¿Mi emperador? 100 equipos parece una cantidad manejable», respondió el emperador, que no estaba mirando al capitán sino a Vader. «De la orden, capitán», exigió Vader. «Mátelos a todos». «Sí, Lord Vader». Las puertas del ascensor se cerraron delante de Vader. Se dirigió al muelle 17. El hiperimpulsor del destructor estelar era un enorme módulo vertical ubicado en el fondo de un foso circular en el centro de una sala cavernosa. Una pasarela metálica le daba la vuelta al hiperimpulsor. Las paredes estaban cubiertas por ordenadores y otros dispositivos que Isbal no sabría reconocer o comprender. Por un momento, el diseño le recordó al octágono del ESO. Esta asociación le levantó una sonrisa triste. Aquí había dejado un rastro de imperiales muertos como lo había hecho allí. Alrededor de la pasarela había varios ingenieros y oficiales supervisando los ordenadores y examinando los conductos. Por lo que parecía, el grosor de la compuerta había silenciado los disparos del pasillo. El que estaba más cerca, un oficial técnico, se dio la vuelta hacia ellos y bajó la tableta de datos que llevaba en la mano. «No pueden estar aquí sin la compañía de», empezó a decir el oficial. Se detuvo, atónito, cuando advirtió que llevaban los blásteres en la mano. Isbal le disparó en el pecho a través de la tableta de datos, y el oficial se desplomó. Dream abrió fuego con el rifle blaster, mientras Esgo, Failin y Cross también disparaban contra la tripulación, que salía en desbandada, gritando. «Asegura la compuerta», le ordenó Isbal a Esgo. Acto seguido, apuntó a un objetivo, luego a otro, disparó y los dos cayeron al suelo con agujeros humeantes en el uniforme.
Los imperiales corrían, se agachaban y trataban de huir hacia la compuerta del otro lado. Un hombre bajo y fornido con uniforme de ingeniero salió corriendo hacia una alarma, pero Dream le disparó por la espalda. El hombre se desmoronó contra la pared y cayó de bruces al suelo, dejando un rastro de sangre en la pared. Ninguno de ellos iba armado, como era el caso de la mayoría de ingenieros y oficiales técnicos imperiales. El equipo de Isval acabó con ellos rápidamente. «Busca un uniforme», le ordenó Isval a Dream mientras ella y el resto del equipo llevaban el palé antigravitatorio a la base de las escaleras. «No, 2 uniformes. Coge prendas de varios, si hace falta, pero que no tengan agujeros de blaster». «¿Qué? ¿Por qué?» «Hazlo». Esgo, que se estaba peleando contra el mecanismo de bloqueo de la compuerta por la que habían entrado, disparó con el blaster sobre el panel de control, que explotó y empezó a soltar chispas y humo. «La compuerta está asegurada», gritó Esgo. «He hecho lo que he podido. Tendría que funcionar. Vigila la otra puerta», Dream, ordenó Isval, señalando la compuerta con la barbilla. «Pero no haga saltar los controles. Necesitamos una salida». «Entendido», respondió Dream, y salió corriendo por la pasarela, saltando por encima de los cuerpos, hacia la única compuerta que permitía entrar o salir de la sala. Isval sabía que llevaba a una zona de mantenimiento que, a través de un pequeño laberinto, conducía a uno de los pasillos principales de la nave. Failin y Crost le habían quitado la chaqueta y la camisa a uno de los oficiales y tenían los pantalones y el sombrero de otro. Con la ayuda de Esgo, Isval bajó con cuidado el palé antigravitatorio por las escaleras que descendían de la pasarela hacia el enorme hiperimpulsor. Era 2 veces más grande que ella. Al estar tan cerca, sintió un hormigueo y se le erizaron los pelos de los brazos. La superficie gris metálica del módulo estaba cubierta de ruedas y espirales. Sabía que todos estos conductos canalizaban de alguna manera la energía de la unidad, pero aparte de esto no tenían mayor significado para ella que una especie de escritura mística indescifrable. Unos cables gruesos como brazos, grandes transmisores y otros dispositivos electrónicos que le resultaban desconocidos salían por los lados del hiperimpulsor y se perdían por debajo del suelo. Abrió el compartimento inferior del palé antigravitatorio, donde llevaban una docena de cargas explosivas. Parecían pequeños misiles, cada uno de ellos equipado con potentes placas magnéticas y temporizadores. «Ayúdame», le pidió a Esgo, y entre los dos empezaron a sacar los explosivos. Ahora le parecían más pesados que cuando los habían cargado en Rilot. Seguramente la descarga de adrenalina de la última media hora la había debilitado. A través del sistema de comunicación de la nave empezó a sonar otra alarma, distinta en tono y cadencia a la que habían escuchado al llegar al destructor. Isval miró a Esgo, que la observaba con arrugas de preocupación en la frente. «Saben que estamos aquí», dijo Isval. «Rápido, rápido», les gritó a Failin y Crost. «Sí, sí», replicó Failin. Isval abrió la parte superior del palé antigravitatorio, sacó el cuerpo rígido de Grolt y lo dejó en el suelo. Le cogió el comunicador y lo aplastó con la bota. «Tengo un trabajo más para usted, Teniente Grolt», le dijo Isval al cuerpo inerte. «¿Qué haces?», preguntó Esgo. «Necesitaremos este espacio», respondió Isval. «Vamos a colocar las cargas». Vader salió del ascensor y utilizó la fuerza para aumentar su velocidad y recorrer a toda prisa los pasillos humeantes y repletos de gente. Vio un grupo de Twi'leks de un equipo de reparación, 4 hombres y una mujer. Recorrían el pasillo con un palé antigravitatorio de herramientas y recambios. Nada en ellos parecía sospechoso. Le daba igual. Cuando encendió la espada láser, los imperiales del pasillo se apartaron y le dejaron paso, desconcertados. Los Twi'leks apenas tuvieron tiempo de ver que se les acercaba. Los liquidó uno detrás del otro y siguió avanzando a toda prisa, dejando 5 cadáveres y un pasillo lleno de soldados atónitos. A través del comunicador le llegaron detalles sobre la ubicación del tiroteo, y se dirigió hacia allí. Escuchó los disparos mucho antes de verlos. Al fondo del pasillo vio un pelotón de soldados de asalto, agachados, intercambiando disparos con un enemigo que estaba a la vuelta de la esquina. El cabo que lideraba el pelotón lo vio acercarse y se dio la vuelta para dirigirse a él.
Lord Vader, hay 5 sabot. Vader pasó rozando al cabo y dobló la esquina, conectado con la fuerza, con la espada de luz en la mano. Un Twi'lek de piel verde, de espalda a la pared, abrió fuego contra Vader con su rifle blaster. La luz roja de la espada de luz de Vader no solo bloqueó los disparos, sino que los devolvió al Twi'lek, que cayó al suelo con un agujero en el pecho y otro en la cara. Mientras Vader avanzaba por el pasillo, salió un segundo Twi'lek de una esquina, disparando una ráfaga de rayos rojos con su pistola blaster. Vader los desvió, extendió la mano libre y utilizó la fuerza para arrebatarle la pistola, que se precipitó hasta su propia mano. El Twi'lek reaccionó desenfundando una segunda pistola blaster que llevaba en una cartuchera de la pierna. Sin dejar de caminar, Vader le lanzó la espada láser, que cortó al Twi'lek en 2. Vader apretó la mano y aplastó el blaster que le había arrebatado, lo tiró al suelo y, con la otra mano, utilizó la fuerza para recuperar su espada de luz. Vader escuchó el sonido de las botas de los soldados de asalto a sus espaldas. Los soldados del pelotón le pasaron por el lado, disparando sus rifles blaster. Cuando Vader dobló la siguiente esquina, había 3 Twi'leks más muertos. Lord Vader, dijo la voz del oficial de comunicaciones del puente de mando a través del comunicador. Nos informan de que hay soldados de asalto muertos delante de la cámara del hiperimpulsor. La compuerta está sellada desde dentro. Vader lo comprendió inmediatamente. Los Twi'leks que acababa de matar no eran más que un cebo. Voy para allá, respondió Vader. Pasó por encima de uno de los Twi'leks muertos y se dirigió a la popa del peligro. Ezgo e Isval colocaron las cargas en su lugar, la mayoría en el hiperimpulsor, pero también unas cuantas en la base de varios componentes cercanos, en el lugar preciso que había especificado Cayón. Lo habían ensayado docenas de veces. Cuando estallaran las cargas, el hiperimpulsor quedaría destruido. La explosión desencadenaría una serie de detonaciones secundarias que acabarían con los motores del peligro y con el destructor estelar entero. Isval vio que a Ezgo le temblaban las manos al manipular los temporizadores. Yo me encargo, le propuso Isval, que tenía el pulso firme, como siempre que se trataba de eliminar imperiales. Ezgo se hizo a un lado para que Isval colocara los temporizadores en las cargas, uno a uno. Iban a explotar en secuencia, separados por milisegundos. Cayón les había dicho que la sincronización tenía que ser precisa o no habría reacción en cadena. Ha llegado el momento, murmuró Isval, secándose el sudor de la frente. Intercambió miradas con todo el equipo y todos asintieron con la cabeza. No tenían muy claro si saldrían de esta, pero al menos la destrucción era inevitable. Una vez armados los explosivos e iniciado el recuento de los temporizadores, ya no había nada que pudiera salvar al peligro. Sería una tumba volante. Iban a intentar salir de ahí, por supuesto, pero teniendo en cuenta que la nave entera estaba bajo alerta, las probabilidades no eran muy favorables. Failin, la única humana del equipo de Isval, ya se había desvestido y se estaba poniendo el uniforme imperial. No le encajaba bien, pero al menos no tenía agujeros de blaster. Daría el pego a primera vista. Tiene buena pinta, cabo, bromeó Isval. Entonces vio que Failin estaba más pálida de lo habitual. ¿Estás bien? Failin se recogió la larga melena oscura debajo del gorro de oficial. Estoy bien. Estoy bien. Isval apretó los hombros de Failin. Entonces empezó a desvestirse ella también y se puso el segundo uniforme imperial, botas y guantes incluidos. No podía hacer nada para ocultar sus lekku o su piel azul, pero iba a utilizar el cuerpo de Grolt. Todo el mundo a la puerta, ordenó Isval. Llevaron el palé antigravitatorio hasta la segunda compuerta y se quedaron esperando a Isval. Isval respiró profundamente y armó las cargas. Los temporizadores empezaron la cuenta atrás inmediatamente. Tenían 42 minutos estándar para salir de la zona de impacto. ¡Boom! Un estruendo en la compuerta por la que habían entrado indicaba el uso de algún tipo de ariete, pero la puerta no cedía. Escucharon un segundo impacto, pero la compuerta aguantaba. ¿Dream?, preguntó Isval. Por aquí no oigo nada, respondió, indicando la otra compuerta. Pero eso no significa nada. La puerta es muy gruesa, Isval. Muy bien, entonces, concluyó Isval. Vámonos.
Y rápido, añadió Esgo. Isval se cargó el cuerpo de Grolt al hombro, gruñendo por el peso, y subió por las escaleras para unirse a su equipo. Vader corría por el interior de la nave. Era como si su ira lo precediera y fuera apartando a la tripulación de los pasillos. Llegó a la compuerta de la sala del hiperimpulsor. Delante había 4 soldados de asalto muertos. Un grupo de soldados y personal de seguridad intentaba forzar la compuerta utilizando un ariete gravitatorio portátil. El panel de control y los interruptores de la puerta estaban inutilizados, probablemente saboteados desde dentro. El cabo encargado del equipo de seguridad vio que se acercaba Vader y dio un paso hacia adelante para recibirlo. Mientras tanto, el ariete se acabó de cargar con un zumbido y golpeó la compuerta. No le hizo nada. Lord Vader, dijo el cabo. Han sellado la compuerta desde dentro y han desactivado los interruptores. Hay otra vía de acceso a la sala. Ya he enviado un equipo a... Vader encendió la espada de luz. Apártense, ordenó Vader, sin dejar de caminar. El personal de seguridad y los soldados de asalto tuvieron que hacerse a un lado, todos a la vez. Cogió la espada láser con las 2 manos, se concentró en la fuerza para canalizar su ira y clavó la espada en la compuerta. El haz de luz roja se hundió medio metro en el metal. El calor del arma iba fundiendo la compuerta. Alrededor de la espada, el metal ardiente estaba al rojo vivo. Vader apretó con fuerza la empuñadura del arma y mantuvo la concentración. El metal empezó a ceder ante el calor del arma. El calor de su propia ira. No tardaría mucho en abrir una entrada en la compuerta. Y entonces los traidores serían suyos. El equipo entero volvió la cabeza al oír un chisporroteo, procedente de la compuerta por la que habían entrado. El metal se estaba enrojeciendo por el calor. Primero era solo un pequeño punto, pero poco a poco se fue expandiendo. Estaban cortando la puerta para entrar. Isval blasfemó. El círculo se expandía. De la compuerta empezó a salir humo debido al corte de la herramienta que estaban utilizando, fuera lo que fuera. Se suponía que no había nada que pudiera atravesar esa puerta, exclamó Esgo. Isval recurrió al mapa mental que se había formado del destructor y trazó una ruta para llegar a su nave. Les esperaban tantos obstáculos, que parecía que la nave estuviera a un parsec de distancia. No sabía si tendrían tiempo suficiente. A sus espaldas, una punta roja de energía atravesó la compuerta. Isval lo reconoció al instante, era una espada de luz. Vader estaba ahí fuera. El mismo Vader que había acabado con Poe y toda su tripulación. Le sobrevino una sensación de terror, mezclada con emoción. Se acordó de Poe y pensó en la venganza. La voz de Esgo la sacó de su ensimismamiento. Isval, tenemos que irnos. Isval parpadeó y asintió con la cabeza. Abre, le ordenó Isval. Todo el equipo se puso en posición, con las armas a punto, mientras Dream abría la puerta. Una masa de metal fundido, burbujeante y humeante, se acumulaba junto a las botas de Vader mientras su espada de luz agujereaba la compuerta. Podía sentir el miedo de los traidores en la sala del hiperimpulsor. Sin duda habían visto su espada de luz y sabían lo que se les acercaba. Hacían bien en tener miedo. El miedo de los traidores alimentaba su ira. El ritmo regular de su respirador marcaba el paso del tiempo, los momentos de libertad que todavía tenían los traidores antes de cayeran en sus manos. Dígale a sus hombres que capturen a los traidores con vida, le ordenó Vader al cabo. Y que me los traigan a mí. Sí, Lord Vader. Cuando la compuerta se abrió, no encontraron a nadie al otro lado. Isval se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Seguramente los demás también, ya que exhalaron todos a la vez. Esgo, Dream, Krost, todos al palé, gritó. Armas a punto. Intentad no dispararos entre vosotros, añadió Esgo, mientras Dream y Krost se subían a 2 de los compartimentos de herramientas del palé antigravitatorio. Tendremos poco espacio. Isval lo sabía. Se dirigió a Failin. Tú conduces, Fai. ¿Y tú? Le preguntó Failin, mientras Esgo se contorsionaba para caber en el último compartimento. Yo estoy herida o muerta, le respondió Isval. Estaré arriba de todo. Seré tu apoyo si es necesario. Cúbreme con el cuerpo de Grolt.
Failín arrugó la nariz, pero asintió con la cabeza. Isbal activó el comunicador y se puso en contacto con los equipos señuelo. Ha empezado la cuenta atrás. Media hora. Si podéis, salid ahora mismo. Nadie respondió. ¿Alguien me oye? Nada. No le dio muchas vueltas a lo que eso podía significar. No tenía tiempo para darle vueltas a nada. La otra puerta se estaba fundiendo. Vader se acercaba. Se tumbó sobre el palé antigravitatorio y Failín la cubrió con el cuerpo de Grolt, de modo que casi no se le viera la cabeza. Failín le puso el gorro de Grolt en la cabeza para tapar un poco sus lecos. Si alguien nos observa con atención, te verán, advirtió Failín. Mejor dicho, no tendrán que observar con atención. Basta con que nos miren. Isbal lo sabía, pero no había espacio para ella dentro del palé antigravitatorio. Cubrirse con el cadáver era lo único que creía que podía hacer. Tú limítate a ir rápido, le ordenó Isbal. Cuenta con ello, dijo Failín. Detrás de ellos, Isbal podía escuchar el goteo chisporroteante del metal de la puerta que Vader estaba atravesando con la espada láser. Oía también voces a través del pequeño agujero que Vader había hecho. Sentía la tentación de correr hacia ahí, cruzar la sala, poner el cañón del blaster en el agujero y disparar a ciegas. Pero tenía que resistir esta tentación. La necesidad de sacar a su equipo de allí era más grande que la de matar a Vader. Los imperiales iban a entrar en cuestión de segundos y entonces iban a ver las cargas explosivas. De repente, tuvo una idea. Estaba pensando en la huida. Cham hubiera sonreído. Failín, sácanos de aquí. Llévanos a un pasillo secundario y espera ahí. ¿Esperar? Isbal, solo tenemos media hora. Ya lo sé, pero haz lo que te digo. Isbal, hazlo. ¿Estás segura? Replicó Esgo desde el interior del palé antigravitatorio. Si vuelve a preguntarlo, pégale un tiro, Dream, bromeó Isbal. Dream soltó una risita y Failín empujó el palé antigravitatorio, adentrándose en el pequeño laberinto que conectaba la sala del hiperimpulsor con uno de los pasillos principales del destructor estelar. Isbal respiraba sobre la nuca del cadáver de Grolt. Tuvo que contenerse las arcadas. No habían avanzado ni 10 metros cuando Isbal se dio cuenta de que se había olvidado de algo. Blasfemó. ¿Qué pasa?, preguntó Failín, alarmada. ¿Qué ocurre? Nada. Pero sí que pasaba algo. Con las prisas, se le había olvidado destruir el mecanismo de la segunda compuerta para sellarla. Cuando Vader se abriera paso por la primera, ya no habría nada que frenara su persecución. ¿Por qué pasillo vamos?, preguntó Failín. Elige uno, gritó Isbal. Pero Failín parecía paralizada por la indecisión. Desde un extremo del pasillo en el que estaban, escucharon el ruido pesado de botas. Botas de soldados de asalto. Por ese, susurró Isbal. Ahí mismo. Sácanos ahora mismo de este pasillo. Las botas se acercaban, junto con el murmullo de voces. Isbal percibió el ruido sutil de Esgo, Dream y Krost moviéndose nerviosos en el interior del palé antigravitatorio. Probablemente se estaban colocando para disparar si las cosas se ponían feas. Failín se adentró por un pasillo de mantenimiento muy estrecho. Las luces del techo parpadeaban constantemente. Se quedaron ahí en silencio, esperando, mientras las voces y las botas se acercaban cada vez más. Unos segundos más tarde, un grupo de soldados de asalto y de personal de seguridad pasó de largo en dirección a la sala del hiperimpulsor. Cuando se alejaron, Isbal susurró: acércate un poco más al pasillo principal, entonces vuelve a parar. ¿A qué estás esperando?, soltó Esgo, con la voz amortiguada por los laterales del palé antigravitatorio. Esta es nuestra oportunidad. No lo es, replicó Isbal. Todavía no. Con cuidado para no hacer caer el cuerpo de Grolt, inclinó la cabeza y movió ligeramente el brazo para mirarse el reloj de la muñeca. 32 minutos. La espada de Vader ya había cortado una abertura suficientemente grande. Una porción circular de la compuerta cayó al suelo con un estruendo. Vader se agachó para atravesar la brecha, seguido por los soldados de asalto. Los traidores ya no estaban, habían huido por la otra puerta. La sala del hiperimpulsor estaba llena de imperiales muertos.
A varios de ellos les faltaban partes del uniforme, pero el hiperimpulsor en sí parecía estar intacto. La otra compuerta se abrió y entró el escuadrón que el cabo había enviado para interceptar a los traidores. El escuadrón se quedó mirando los cuerpos. A los que no llevaban casco se les veía una expresión interrogativa. «Señor», dijo el cabo, «no hemos visto a nadie». Vader les ignoró. Podía sentir el peligro. Saltó al interior del foso circular donde se encontraba el hiperimpulsor. Vio inmediatamente las cargas explosivas que estaban pegadas al módulo central y a los amplificadores de campo adyacentes. El contador de los temporizadores estaba a 27 minutos. Se arrodilló para examinar atentamente las cargas y vio los mecanismos de seguridad que llevaban. Si los ingenieros intentaban mover o desactivar las cargas, iban a explotar. Y si no hacían nada, también iban a explotar. Se puso en pie. El sonido de su respirador resonaba entre las paredes del foso del hiperimpulsor. Activó el comunicador. «Capitán Luit, el hiperimpulsor está cargado de explosivos. No se pueden desactivar. Ordene la evacuación inmediata». Hubo una larga pausa, entonces recibió una respuesta. «¿Qué? No. Puedo enviar un equipo de ingenieros para...». «Ya me ha oído, capitán. Es demasiado tarde para eso». «¿Está seguro?» «De la orden, capitán. El peligro va a explotar en media hora». «Otra cosa, capitán, el emperador es su prioridad. Si no lo evacúa con seguridad, le haré directamente responsable». «Lo comprendo, Lord Vader», respondió Luit. «Pero, el emperador ya ha salido del puente de mando». Vader se quedó pensando. «Gracias, capitán», concluyó. Entonces activó su canal de comunicación privado con el emperador. «Maestro, el destructor va a explotar en menos de 30 minutos». «Sí», respondió el emperador. «Te estoy esperando en mi lanzadera». ¿Su lanzadera? Pero, tenía una segunda lanzadera preparada en el muelle de aterrizaje delantero. «Tienes que apresurarte, amigo mío. El tiempo apremia». «Sí, maestro». Vader no sabía nada de la segunda lanzadera, pero tampoco le sorprendió. Su maestro se preparaba para todo tipo de contingencias. Empezó a sonar la alarma de evacuación, estridente y prolongada. Innumerables simulacros habían preparado a la tripulación. Vader se los imaginó a todos corriendo en desbandada hacia sus cápsulas de escape. El caos imperante en el destructor estelar estaba a punto de agravarse todavía más. Vader sabía que los traidores iban a aprovechar el alboroto para escapar. Vader no tenía ninguna intención de permitírselo. El sonido estridente de la alarma de evacuación resonaba por todos los pasillos como el grito agónico de una nave moribunda. Una voz automatizada recitaba monótonamente las órdenes de evacuación. «Ahora, vámonos», ordenó Isval desde debajo del cadáver de Grolt. Los pasillos iban a estar abarrotados. Nadie se fijaría en su palé. Quizá tuvieran una oportunidad de huir. Quizá. «Bien hecho», exclamó Sgo desde dentro del palé antigravitatorio. Isval lo ignoró y le dijo a Failin: «Hacia el pasillo principal. Rápido. No tenemos tiempo de volver a nuestra nave. Si ves cualquier cosa que nos sirva, que podamos utilizar otra nave de reparación, una nave antiincendio, lo que sea, corres hacia ella. ¿Lo entiendes? Y si tenemos que tomarla por la fuerza, lo haremos». «Entendido», respondió Failin, maniobrando el palé antigravitatorio por los pasillos. «La velocidad es nuestra aliada», insistió Isval, recordando las palabras que le había dicho Cham. «Vamos, Failin». Failin empujaba el palé antigravitatorio tan rápido como podía, casi corriendo, en dirección al pasillo principal. Por todas partes había miembros de la tripulación corriendo de un lado a otro, dirigiéndose a las naves y cápsulas de escape que tenían asignadas. Los droides caminaban o rodaban entre los tripulantes, dirigiéndose también a sus puntos de evacuación. Nadie se detenía para mirar el palé antigravitatorio ni hacerles preguntas. Isval empezó a pensar que quizá lo conseguirían. Pero si huían de la nave, también lo haría la mayoría de los imperiales. Vader y el emperador escaparían, eso lo tenía claro. Tenía que hablar con Cham. Tenían que improvisar algo. Derribar el peligro era algo grande,
pero no era suficiente. Quizá podían recurrir a los droides Tricasa, aunque todavía estuvieran en fase experimental. Apretó la mandíbula para activar el comunicador directo con Cham. «Cham», susurró. Entre la estática, escuchó una única sílaba. «Val, ¿me oyes?» Más estática, entonces una palabra embrollada. Todavía estaban demasiado lejos para tener señal. «Si me puedes oír, te volveré a llamar en un momento». El ruido blanco fue la única respuesta. Vader utilizó la fuerza para salir del foso del hiperimpulsor de un salto. Los soldados de asalto y el personal de seguridad intercambiaron miradas de perplejidad. Todavía estaban digiriendo la orden de evacuación. «Vamos», les ordenó Vader. «La nave está perdida». Casi todos asintieron con la cabeza, se dieron la vuelta y se fueron inmediatamente. Excepto 3 soldados de asalto, que se quedaron ahí. «Señor, deberíamos acompañarle a una cápsula de escape». «No es necesario», replicó Vader. «Ya encontraré el camino. Fuera de aquí. Es una orden». Los soldados hicieron un saludo y se fueron a regañadientes. Vader se dio la vuelta y observó la compuerta por la que debían de haber huido los traidores. Al menos uno de ellos llevaba un uniforme imperial, quizá 2. No tenía mucho tiempo, pero sí el suficiente para atraparlos y matarlos antes de salir del peligro. Utilizó la fuerza para correr detrás de ellos. No podían estar muy lejos. Seguramente se dirigían al pasillo principal, en busca de una cápsula o una nave para escapar. Cuando llegó al pasillo principal, lo encontró repleto de personal técnico, oficiales, tropas y droides, siguiendo a toda prisa las rutas de evacuación designadas. El ruido monótono del lanzamiento de las cápsulas de escape resonaba en sus oídos. Saltó hasta una pasarela 2 pisos más arriba, dejando atónitos a los tripulantes que pasaban por ahí. Durante un momento susurraban su nombre, luego todos seguían corriendo. Se quedó ahí arriba, como un ave de presa oscura oteando el panorama en busca de Twi'leks o cualquier cosa que resultara sospechosa. Isval se inclinó un poco para poder ver mejor y así orientarse. Los tripulantes pasaban de largo en todas direcciones, una amalgama de uniformes borrosos y voces tensas. Sin moverse demasiado, Isval buscaba por las paredes alguna placa de identificación de ubicación. Al final, encontró una placa, 183B. No estaban lejos del muelle en el que había aterrizado uno de los equipos señuelo. Era posible que la nave de reparación de ese equipo todavía estuviera ahí. Quizá el grupo todavía no se había evacuado, a juzgar por el silencio en el comunicador, no lo iba a hacer. «Dirígete hacia el 137B», le ordenó a Failín, levantando la voz para que la oyera por encima del alboroto. El equipo señuelo ha aterrizado ahí. Vio más piernas que pasaban de largo, los uniformes oscuros y las armaduras blancas de un grupo de soldados de asalto. «Voy», respondió Failín, girando en medio de todo ese gran caos. Isval veía pasar las placas de identificación a toda velocidad. 157, 153, 147 ya casi estaban ahí. De fondo se oía el sonido grave y repetitivo de las cápsulas de escape lanzadas al espacio, un sonido parecido a un redoble de tambores. Como contrapunto, se oía la voz monótona del ordenador anunciando el tiempo que quedaba. 10 minutos. 141. De repente, Isval escuchó una voz masculina junto al palé antigravitatorio. Tenía la cara en la otra dirección y no se atrevía a moverse. Le preocupaba que el cuerpo de Grolt no cubriera sus Lekku completamente. ¿Están bien?, preguntó el hombre. ¿Están heridos? ¿Necesitan ayuda? Failín no detuvo el palé antigravitatorio. No, ya los llevo yo, señor. Gracias. Isval se llevó la mano al blaster. Si el oficial se fijaba en el uniforme desparejo de Failín o advertía la piel azul de Isval, la voz automatizada anunció 9 minutos. El oficial siguió caminando al lado del palé antigravitatorio. ¿Estás segura, cabo? Isval se lo podía imaginar, perplejo y desconcertado por el uniforme de Failín. Espere. ¿Cuál es su unidad? ¿Está? ¿Qué está? Fuera cual fuera la pregunta que quería hacer, nunca llegó a salir de sus labios.
Isval oyó el blaster de Failín, una descarga amortiguada, como si hubiera disparado con el arma pegada a la barriga del oficial. Isval notó el peso del cuerpo del oficial encima del cadáver de Grolt. «No te muevas», le pidió Failín, poniéndose en marcha otra vez. No sé si nos ha oído alguien con todo este ruido. Por encima del alboroto del pasillo, se escuchó una voz. Tú, detente», Isval blasfemó. «¿Qué está pasando?», preguntó Sgo desde dentro del palé antigravitatorio. «No hagáis nada», les pidió Failín. «Quietos. Todos». La voz se perdió a lo lejos, fagocitada por el ruido imperante. «No me lo decía a mí», aclaró Failín. El corazón de Isval latía tan fuerte que parecía que le iba a atravesar las costillas. Entre la agitación de la situación y el peso de 2 imperiales muertos encima, apenas podía respirar. Inclinó la cabeza para mirar lateralmente y encontró lo que quería ver, 137. Su esperanza se avivó, aunque solo fue durante un momento. «No está», anunció Failín, con tono de derrota. «¿Qué?», preguntó Isval. «¿La nave?». «Sí», respondió Failín. «Aquí no hay nada». Isval soltó una palabrota. Podía ser que no recordara bien el número del muelle, que los imperiales se hubieran llevado la nave, que el equipo señuelo ya se hubiera ido o que la asignación de muelle de aterrizaje hubiera cambiado desde la última vez que Isval lo comprobó. «¿Qué más hay?», preguntó Isval. «¿Qué quieres decir?». «Otra nave, Failín». «¿Hay algo cerca?». «Concéntrate». «No». «Espera, sí». «No os mováis». Failín empujó el palé antigravitatorio a través de oleadas de tripulación. El ordenador seguía anunciando la inexorable cuenta atrás. 8 minutos. Failín aparcó el palé en un lateral del corredor. «Esperad. Esperad un momento. El palé no cabe por esta compuerta». «¿Qué nave es?», preguntó Isval. «Una nave de servicio, una lanzadera o algo así. No hay nadie dentro. Quizá la tripulación que tenía asignada había muerto en el ataque de los droides buitres sobre el peligro. Tendréis que salir», les dijo Failín. «Esperad a que yo os avise». Failín rodeó el palé antigravitatorio. Isval se la imaginó observando a todos los imperiales que pasaban corriendo, esperando el momento oportuno. El ordenador anunció 7 minutos. «Ahora», dijo Failín, apartando el cuerpo del último oficial imperial. Isval se quitó de encima el cuerpo de Grolt, que cayó al suelo, mientras Sgo, Dream y Krost abrían sus compartimentos y empezaban a salir de dentro del palé. Failín ayudó a Dream a ponerse en pie, mientras Isval agarraba a Krost por debajo de las axilas y lo ayudaba a salir. Vader los vio, unos Twi'lek saliendo de dentro de un palé de herramientas, y una humana con un uniforme imperial robado. Ya eran suyos. Activó su espada láser, se dejó invadir por la furia y se conectó con la energía de la fuerza.